Esto es Diálogos en Colectivo, un podcast destinado para todo el público interesado de los temas de actualidad. Comenzamos. Y hola de nuevo, sean bienvenidos a este su podcast de preferencia, llegando a sus oídos y grabándose en su cerebro. Todos. ¿Por qué la risa? Es que hoy tenemos invitada especial y saludo a todos. Y empezando aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal, Janini? Hola, Neto, Diana, David. Muchas gracias por dejarme estar con ustedes. Diana, una semana más. Bien, aquí, Neto, muy contenta. No, al contrario, gracias, Yari. Qué bueno que se nos hizo ya por fin que estuvieras aquí. Pues con mucho gusto. Y detrás del vidrio, en los botones, niveles, desniveles y todo lo que tiene que controlar, David. Así es, aquí estamos detrás de las consolas todavía ajustando botones, pero aquí andamos. Un saludo a todos ustedes. Hoy no hay protocolo. Don Protocolos nos quedó mal. Es que era para romper un poquito la rutina y darle variedad al asunto. Sí. Pues sí, hoy tenemos de invitada a Yareli Hernández, nutrióloga, especialista en obesidad. ¿Y por qué vamos a tratar el tema de hoy, obesidad? Pues vamos a empezar con una efeméride. Resulta que el día 4 de marzo es el Día Mundial de la Obesidad y este es un tema que a veces pasamos por alto muchos y que nada más consideramos que obeso es alguien que tiene un cuerpo así súper voluminoso, muy gordito, o sea, porque utilizamos mal el término de hecho y ahorita ya eres quien nos va a corregir. Utilizamos la palabra gordo para relacionarlo con alguien que tiene obesidad y demás, y entonces para que no caigamos en errores y no tengamos ahí una laguna mental o detalles, mejor que Yareli nos explique a qué se refiere la obesidad. Pues la obesidad es un término que se ha asignado justamente a las personas que tienen corporalmente un exceso de tejido adiposo. Y finalmente esto ha llevado a que se clasifique como una enfermedad y que a su vez puede ser la causante de la aparición de muchas otras enfermedades. De ahí que sea tan grave, ¿no? Porque alguien que vive con obesidad está muy predispuesto a desarrollar, por ejemplo, diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, incluso hay... La obesidad se considera también como una causa para la aparición de eventos cerebrovasculares, se ha asociado también a ciertos tipos de cáncer de mama, por ejemplo, justamente por esta acumulación que hay de tejido adiposo. Y este Día Mundial de la Obesidad surge como un esfuerzo de diferentes asociaciones, está liderado por la Federación Mundial de Obesidad para crear más conciencia acerca de este problema de salud, reconocer a la obesidad como una enfermedad, tal cual, no es nada más el que pesa más, es una enfermedad y como tal se tiene que tratar, porque además es una enfermedad crónica, como la hipertensión, como la diabetes, y crónico significa que es pues para toda la vida. Entonces la obesidad, al ser crónica, no es un tema solamente de controlar el peso, bajar unos cuantos kilos y ya, no, es algo que a lo que se le tiene que estar dando seguimiento. A ver, ok, entonces el Día Mundial de la Obesidad no es para festejarlo, netamente, es para hacer conciencia de la obesidad. Como una enfermedad. Como una enfermedad. Correcto. Ok. Sí, porque aquí lo que se busca es que esta conciencia pueda surgir de manera general, sí como una sociedad, pero también en diferentes organismos. Es decir, crear políticas que permitan a las personas que viven con obesidad tener un mejor acceso a la salud para el tratamiento de la obesidad, un tratamiento que sea individualizado. Por ejemplo, hoy
hoy día sí la obesidad desafortunadamente está muy relacionada con el cuerpo y con la imagen, entonces no hay seguros médicos ni privados y por supuesto a nivel institucional, pero que cubran a la obesidad como una enfermedad, ¿no? Entonces esa parte de crear políticas de salud, políticas públicas, pero también a nivel institucional, ahora que se maneja tanto el tema de la inclusión, el hecho de que en el trabajo hay, por ejemplo, estudios que han demostrado cómo en los empleos, si tú tienes a un hombre con obesidad y a una mujer con obesidad, hay mayor probabilidad de que le den un mejor puesto, un mejor salario al hombre que vive con obesidad que a la mujer. Es decir, hay un estigma, pero además el estigma se focaliza más todavía en las mujeres que en los hombres, ¿no? Entonces, esta parte de ir generando esta conciencia para reconocer la entidad como la enfermedad y que a partir de ahí no hagamos una discriminación de la persona que vive con obesidad, que tiene una enfermedad. Ok, la discriminación, bueno, lo comentábamos antes de empezar a grabar, ¿no? En forma de broma, yo lo dije, ¿no? El Día Internacional de la Obesidad. Ya tenemos un día los gorditos para festejarnos, ¿no? Y Yareli nos corrigió de la manera más atenta, nos dijo, no es así. El término gordito es un término despectivo. Uh-huh. Es descriptivo y es un cuanto, digamos, para las nuevas juventudes es políticamente incorrecto. Entonces, vamos a ver, tú decías, la obesidad es una enfermedad, pero ¿cómo distinguir o cuál es o por qué llega a ser una enfermedad? Entiendo que, o como lo dices, deriva en más, te provoca más enfermedades por el tejido adiposo, la grasa, la obesidad es juntar grasita. Sí. Entonces, ¿cómo sería determinar la enfermedad o cómo diríamos la enfermedad en sí? Porque está la contra, que es la anorexia, que mucha gente dice, pues que la anorexia es más mental, ¿no? Acá la obesidad es más mental o es física, más física. Lo que pasa es que la obesidad es multifactorial, ¿no? Son muchas justamente las causas que llevan a que una persona viva con obesidad. Desde luego sí existen los factores genéticos, o sea, sí tenemos una predisposición del 40%, hay estudios que dicen de hasta el 60% de que yo tengo obesidad por la genética que tengo de mis papás, ¿no? Ese es un primer punto. Pero también después está la genética propia, en la que ya, y esa está relacionada con los hábitos que cada uno de nosotros tenemos, porque si yo he sido una persona sedentaria toda la vida, bueno, pues eso también va a contribuir a que mi genética, que ya de por sí tengo, pues sea un factor muy determinante para que yo la desarrolle. Esta parte de la genética, existen factores biológicos o fisiológicos más bien, que pueden ser determinantes de la obesidad. Nosotros estamos regulados pues por muchas hormonas, hay algo que se llama neuropéptidos que van a ser los encargados de controlar pues los procesos de hambre, de saciedad. Entonces, en esta parte fisiológica, muchas veces también estos reguladores a nivel del hipotálamo, que es la parte baja posterior del cerebro, pueden estar jugando en nuestra contra y estarse produciendo mucho, por ejemplo, lo que se llama grelina, que se encarga de incrementar nuestro apetito. Y hay otra cosa que se llama leptina, es una hormona que por el contrario nos ayuda para que tengamos saciedad. Y en muchas ocasiones las funciones de estas están alteradas. Y yo tengo tan aumentada la grelina que quiero estar comiendo. Y no alcanzo a tener esta saciedad.
y ya no está relacionado con la genética de mis papás, sino ya es una condición propia. Existe también, por ejemplo, algo a lo que se le ha venido dando mucha relevancia, es el ambiente obesogénico, porque así se le ha denominado, en el que vivimos. Somos una sociedad cada vez más sedentaria, somos una sociedad con un consumo cada vez mayor de productos procesados y los taquitos ultraprocesados. están por todos lados y a bajos precios. Eso es parte de lo cultural, ¿no? O sea, es imposible que no encontremos en una esquina taquitos, y es un alimento de muy fácil acceso. Pero finalmente la industria alimentaria con todos los productos procesados también ha contribuido mucho al desarrollo de la obesidad. Es muy interesante porque en la última norma oficial mexicana de obesidad, que hace pues toda una recopilación de las características y el mejor tratamiento, se hace una compilación de algunos datos muy interesantes. De cada 6 años en México se hace una encuesta nacional de salud y nutrición. Entonces, la última encuesta del 2016 arrojó datos muy interesantes y que se recalcan mucho. México es el segundo lugar en obesidad a nivel mundial. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que somos el primer lugar en obesidad infantil. O sea, vamos por el primer lugar. Sí. Sí, ok. Nos comentabas que este es parte cultural, parte físico, parte... En tu experiencia, ¿qué es lo que abunda más? ¿Lo físico o lo cultural o lo mental, digamos? ¿O es una combinación? Es una combinación. Es una combinación. La verdad es que si viéramos toda la maraña de lo que ocasiona la obesidad, o sea, sí es como una madeja tal cual de hilos, porque tú no sabes de dónde agarrar. O sea, sí, desde luego que, por ejemplo, el hecho de que tú te actives va a favorecer o va a disminuir esa condición de obesidad, pero sí son muchos los elementos, porque ya no respondí a tu pregunta hace rato respecto a la influencia, o si es mental, pero sí hay un aspecto psicológico que es también muy determinante, porque entonces empieza a haber un incremento de, o sea, estrés, y esto va a provocar que haya un aumento de cortisol, que es otra hormona que va a jugar en nuestra contra para la regulación de la obesidad. Entonces sí, no podríamos hacer una clasificación y decir la principal causa de la obesidad es que estés sentado. No, sí influye y es muy determinante, ¿no? El comer taquitos, subió mucho de peso y tiene obesidad porque solo se dedica a comer taquitos. Está influyendo mucho, sí, pero es parte de un conjunto de condiciones que te van a llevar a estar en esa situación. Es decir, la persona con obesidad no es alguien que se la vive comiendo todo el día, o no es alguien que está sentado todo el día, ¿no? Porque justamente en la experiencia te puedo decir que hay mucha gente que no come como nos imaginaríamos, o sea, ¿no? O sea, yo he escuchado expresiones de: la gente debe de creer que yo me la paso comiendo hamburguesas y tomando refrescos, y no es así. Te puedo decir que muchas de las personas que viven con obesidad, pero que además han hecho conciencia de que es una enfermedad, son las que menos comen ese tipo de alimentos. Cuando ya existe esta parte de la conciencia y del cuidado de mi salud, de verdad que son muy cuidadosos en la selección de los alimentos que hacen. Acabas de decir algo bien, bien interesante, porque justamente es lo que decías, ¿no? Cuando vemos a una persona que físicamente, ¿no? O sea, ya volvemos al término de que es gordito, es llenito, ¿no? Luego se nos viene a la idea, se la vive comiendo, por eso está así, ¿no?
y clasificamos, caemos en ese error de estigmatizar a la gente y de decir, pues solamente es obeso o gordo el que come mucho. Sí, la expresión de otro pozolito. Claro, o sea, y desde ahí empieza tal vez incluso a influir en esta cuestión psicológica y social, toda esa presión que se tiene alrededor para que tú vayas desarrollando una condición, porque ahorita que mencionabas, también la obesidad es algo multifactorial, así lo mencionaste, y ahorita que decías todos estos neurotransmisores que regulan, ¿no? Que toda la relación que hay muchas veces de nuestras emociones con estos neurotransmisores también, y cómo lo ignoramos y se nos hace fácil, porque aparte en México es muy común decir, si está gordito, está sano, si está flaco, está desnutrido, denle de comer. Ha de tener lombrices. Pero, a ver, no, algo que es cierto, la obesidad, como tú lo dijiste, es ser consciente, porque es una enfermedad que no te da problemas hasta que es demasiado tarde, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes, o más bien, el Día Internacional de la Obesidad es para hacer conciencia de que es una enfermedad que no te va a decir nada hasta cuando ya esté por reventar. Porque, digamos, las enfermedades en las que colapsa, que es, nos comentabas, una diabetes, alguna arteria saturada, infartos cerebrales, no sé qué más, ¿no? Son problemas que ya vienen, pero con todo. Y posteriores a la enfermedad de la obesidad. A ver, ¿cómo dar conciencia? Porque esta es una parte difícil. El ser consciente que uno es obeso. Ok, lo tomo. ¿Cómo me dirías que podría decir yo? A ver, yo soy obeso. ¿Cómo darme yo cuenta que soy obeso? Aparentemente pudiera ser silenciosa, pero si tomamos, por ejemplo, estas estadísticas de la obesidad infantil, a un niño que en la escuela ya le están diciendo gordito, lo están calificando o descalificando, esto ya en un niño va a empezar a generar pues alteraciones en su percepción y en su autoestima. De hecho, las estadísticas sí mencionan que la obesidad infantil también es causante de un menor rendimiento escolar, por ejemplo, ¿no? Y de pronto podríamos pensar, o sea, no relacionaríamos que un niño que vive con obesidad no pone atención por la enfermedad con la que vive. Entonces, ¿cómo podríamos hacer conciencia si la obesidad no me está doliendo, ¿no? Si alguien que vive con obesidad sube las escaleras, haz un comparativo. O sea, te aseguro que al primer piso, el hecho de que tú empieces a fatigarte, que te empiece a faltar la respiración, es un indicador de que algo no está bien. Todos nos cansamos, claro, pero podemos subir un piso o más y bien, ¿no? Cuando alguien se amarra las agujetas del zapato, de los tenis, y le cuesta mucho trabajo y siente que se va a desmayar porque ya no puede, es un indicador de que algo no está bien, ¿no? El que tú tengas, además de los niños, ya como adulto, una dificultad para concentrarte, el que no estés teniendo un buen descanso, el que tú no puedas dormir, el que te esté levantando cada 5 minutos al baño, son señales de que algo no está bien. Entonces, si tú empiezas a interrogar y a preguntar, oye, ¿y si has notado que te cansas mucho? Eso ya te debe de prender una alerta de, oye, sí es cierto, pues no me debería de cansar tanto, tengo 20 años, tengo 30 años. En el caso de los niños, ¿no? Que los que todavía juegan a las carreritas o así, que el niño que tiene más peso se va a cansar mucho y es un niño que entonces ya no va a querer correr porque se cansa, ¿no? Entonces sí hay señales, pero
como justamente no es algo que aparentemente te duela, pues lo dejamos pasar. Y porque, como decíamos, culturalmente está bien visto, está bien el visto ser el gordo, que- el que sea, como tú lo decías hace rato, antes de entrar, el niño gordito es el que está sano. Y además es muy curioso, porque en México tenemos esta polaridad. Sí hay mucha obesidad, pero todavía tenemos un alto índice de desnutrición. Y que eso nos da para otro tema, ¿no? Wow. Pero entonces sí tenemos que atacar las dos cosas, porque además el hecho de que alguien viva con obesidad no significa que esté bien nutrido. Eso es lo que te iba a decir, o sea, alguien con justo. obesidad puede padecer desnutrición. Totalmente. Eso Ok. es muy común, de hecho. Va, ok. Ya tenemos, ¿cómo darnos cuenta? Va. Yo quiero hacer mi intervención aquí. Es que, digo, ahorita ya, con todo lo que nos has dicho, ya muchos como que identificamos ciertos padecimientos que a lo mejor hemos sufrido o que tenemos, y ya nos estamos dando cuenta de que, ok, ya no, algo no va bien, ¿no? Sin embargo, creo que ahorita esto se está agudizando un poco más porque de por sí ya estábamos en una vida un tan sedentaria y luego todavía nos mandan a las actividades en línea, pues peor tantito, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer? Digo, lo ideal es obviamente ir con el profesional de la nutrición, que nos dé Para allá las iba. recomendaciones y todo eso, pero pasa algo curioso, ¿no? Muchas veces el trabajo, las actividades, no nos permiten pues, tener los alimentos preparados como uno quisiera, o hacer las comidas que uno quisiera, ¿no? O que uno debiera. No, ahí te voy a poner uno más fácil. Yo me pongo a dieta, mi familia me excluye del menú. Así de sencillo. Sí, es justamente eso, ¿no? O sea, yo hago dieta, la complicado. familia así como que dice, ¿y tú qué? ¿Tú qué vas a comer? ¿A ti Oh, qué te toca? Ah, no. O muy clásico, ¿no? Yo hago dieta. Vamos a comer tacos. No, pero él no va. No ¿Por puede. qué? Porque está a dieta. Ok, este es un problema muy grande dentro de la sociedad. Sí. El de, ok, ya me reconocí obeso. Mi pregunta era, ¿qué hay que hacer? Y es algo que... Obvio Sí, me vas a decir, ajá. ponerte a dieta. Sí, sí. Pero mi pregunta iba más allá en el día a día, ¿no? O sea, Ujú. por ejemplo, ¿qué Sí. puedo hacer yo? Por ejemplo, en mi caso, pues en la actividad musical a veces nos invitan a las tocadas y pues nos invitan y nos dan de comer, ¿no? Y es muy normal y es muy típico que te sirvan el platazo de mole, el platazo de arroz, que los tamales, que las tortillotas y cómele rápido porque tienes que ir a tocar, ¿no? Claro. Eso es muy común. Entonces, pues si tú ya vienes con un régimen y dices, híjole, así de, lo dejo, es como que grosería para los de la casa, ¿no? Sí. Ya tengo hambre y tengo que ir a chambear. Entonces, ¿cómo hacerle dentro de nuestras actividades diarias como que buscar ese equilibrio? Fíjate que no es tan difícil, David, porque nuevamente partimos del concepto equivocado que tenemos de muchas cosas, ¿no? Esto que me dicen, ay, no, la dieta y yo no puedo ir a comer. Creemos que dieta es igual a una restricción. Dieta es agua y lechuga. Ajá, y morirte de hambre todos los días de tu vida, por el resto de tu vida, ¿no? Sí. Y en realidad, el concepto de dieta está enfocado al consumo diario de alimentos que tenemos sin importar lo que sea. Es decir, la dieta de, por ejemplo, un médico que hace guardias y que trabaja 24 horas, o sea, su dieta es café, galletas y alguna comida al día. Cigarro. ¿No? Y cigarro. Pero, por ejemplo, la dieta de alguien de la construcción son tamales y refresco. Esa es su dieta Lo habitual. comentábamos hace rato, los albañiles su dieta son tacos de jamón y coca. Y ya sí, son con jamón, yo creo que les va bastante bien. Entonces, comer es algo, alimentarnos es una necesidad que tiene nuestro cuerpo para subsistir. Sobre todo tiene que ser rico. Y esa es una característica de la alimentación, que debe de ser organolépticamente agradable. O sea, tu sabor, el sabor de los alimentos debe de ser agradable al paladar. Esa es una característica que hay que tomar en cuenta. Entonces, hay que adecuar la dinámica de vida que tú tienes para hacer elecciones correctas
de alimentos, ¿no? O sea, si a ti te van a invitar a una fiesta y te van a dar mole, pues no vas a ir todos los días a la fiesta a comer mole, ¿no? Y si a lo mejor ibas a la fiesta y pedías que te sirvieran 2 veces, pues ahora nada más te sirven una. Y si antes te lo comías con 5 tortillas, te lo comes con 1 o 2. Y si antes te lo tomabas con refresco y la copa, pues ahora solo... Agua y copa. Agua y copa, por ejemplo. Es decir, se trata mucho también de que en tu día a día, como les decía, hagamos elecciones correctas, pero también que sean, que alcancen a cubrir las necesidades que yo tengo. Porque si yo pretendo que yo o alguien más pierda peso sufriendo o teniendo hambre todos los días o comiéndose algo que no le gusta, claro que no lo va a hacer. O sea, lo vas a hacer un día, ¿no? Y un día vas a tomar agua y un día te vas a preparar los alimentos. Pero no lo vas a hacer sostenible. Sí, claro que dentro de las características de la alimentación hay que buscar incrementar el consumo de frutas, de verduras, eso es indudable. Y por eso te decía, no es que todos los días vayamos a comer pastel o el mole o los taquitos. Voy a comer quizá mole, pero ya desayuné fruta y me comí un nopal, por ejemplo. Y eso es algo que está muy disponible para todos y que tampoco nos va a quitar todo el día para prepararlo, ¿no? Ahorita que dijiste esto de incrementar el consumo de verduras y frutas, me puse a pensar en esta cuestión de las personas que se inclinan por lo vegetariano o lo vegano, ¿no? ¿Qué tan saludable es eso? Sí, porque digo... Bueno, dentro de las dietas existen todo esto, ¿no? Les voy a contar una anécdota rápida, ¿no? Resulta que tenemos una amiga, ustedes la conocen, ahorita van a saber quién es. Ella, cuando yo la conocí, antes de que yo la conociera, ella nos decía que era... Bueno, yo no sabía cómo era como que su estilo de vida, ¿no? El chiste es que saliendo de una mesa fuimos a tocar y pues nos fuimos a comer unas hamburguesas y él entró con singular alegría. Y en la plática nos dice, es que lo que pasa es que yo antes era vegetariana. Y le digo, ¿y luego? Dice, pues una vez probé la carne y mírame. Entonces, por eso esta parte de qué tan... ¿Qué tan viables son estos tipos de vidas? Exacto. O sea, a ver, sí existen muchos tipos de vidas y, por ejemplo, dietas, ¿no? Los vegetarianos, los veganos, los omnívoros y no sé qué más. Pero tú, profesionalmente, ¿cómo lo ves? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Hay algunas fallas? Son conductas saludables. Eso también no lo puedo negar, pero no son adecuadas tampoco para todos, ¿no? Y lo importante de este tipo de esquemas de alimentación es que se hagan de manera correcta, ¿no? Porque en el caso de los vegetarianos hay una gama muy amplia. El ovo-lacto-vegetariano que come vegetales, huevo y lácteos, ¿no? El ovo-vegetariano que come huevo y que come vegetales, pero ya no come lácteos. O el vegetariano exclusivo, que sí solamente come vegetales, pero incluso hay hasta algo que se llama flexivegetarianismo. Es decir, yo siempre como verduras, pero voy a una fiesta y me invitan carne. Bueno, pues por hoy voy a comer carne, ¿no? Yo sería ese. Como verduras, pero si lo acompañas con tantito pastor, no, hombre, qué mejor. Es decir, son buenas prácticas, pero deben de hacerse bien, porque un vegetariano muchas veces también puede caer en el error de comer muchas harinas, ¿no? No como carne, pero entonces como muchas harinas y yo soy vegetariano. Y eso también es un error muy grave, porque las harinas, a final de cuentas, entran en esta clasificación de una de las causales de la obesidad, que son los procesados, y no es adecuado. Entonces, ¿podría haber el caso de que alguien que tiene estos regímenes, conductas alimenticias, pueda desarrollar una obesidad? Sí hay personas vegetarianas
con obesidad. Proporcionalmente, desde luego que es menor, es un porcentaje apenas que alcanza a aparecer, pero sí existe esa posibilidad. Sí existe la posibilidad de que alguien que tenga un régimen vegetariano tenga algún problema cardíaco. Sí, claro que lo existe. Es decir, ese tipo de patrones de alimentación no te exentan de tener algún problema de salud, ¿no? Aquí también es muy importante saber por qué la persona es vegetariana y no dejarnos llevar por estas tendencias y estas modas que son muy común, ¿no? Apenas comentaba con algunos colegas y en el 2016 fue el azúcar el demonio de la alimentación. Después en el 2017 fue el gluten y es algo que hasta ahora todavía se sigue manejando mucho. Los refrescos en el 2015, cuando aquí en México se empezó con esta legislación del azúcar y los refrescos y el impuesto, ¿no? Y por ejemplo, el azúcar, como el azúcar añadido, el azúcar refinado, sí lo podríamos considerar como algo muy perjudicial para la salud, pero el azúcar de las frutas, por supuesto que no nos va a hacer daño, ¿no? El gluten, al final de cuentas, es una proteína, entonces eso incluso también en algún momento quienes han decidido sacar al gluten de su vida, habría que ver la conveniencia de hacer algún tipo de suplementación, porque al no haber gluten en tu dieta habitual, esto puede disminuir la absorción de ciertas vitaminas y esto te puede llevar a una deficiencia, ¿no? Y aunque a las vitaminas no se le da mucha importancia, como realmente tendría que hacer, pero una deficiencia de vitamina A sí puede derivar en la muerte. Entonces, tienen particularidades ya cuando hablamos de micronutrimentos, pero pues esos ya son otros temas que también nos pueden dar para mucho. Fíjate, acaba de descansar mi alma. Dijo que los vegetarianos y los veganos también pueden padecer enfermedades. No me siento tan mal. Sí, porque también desafortunadamente vemos estos discursos que tienen estas tendencias de repente de decir, es que si tienes este estilo de vida vas a ser 100% saludable y la verdad es que no, y satanizan esa parte de, es que si eres, volvemos a la cuestión estética, ¿no? Es que si eres gordo seguramente estás enfermo, es que ahora ya hay ese contraste, ¿no? Claro, existe algo que se llama la paradoja de la obesidad, que significa que tú ves a alguien con obesidad, es decir, que tiene una acumulación de grasa, que tiene mucho peso, y tú le haces estudios y sale perfecto, e incluso puede haber, a mí me ha tocado pacientes vegetarianos que se hacen estudios y el colesterol altísimo, ¿no? No estoy diciendo entonces que hay que seguir siendo gorditos, que hay que seguir propiciando el consumo de alimentos no nutritivos y fomentando la obesidad, no. Pero estas son paradojas, por eso se le denomina así. Y no significa que el paciente con obesidad que hoy salió perfecto en sus estudios de laboratorio, en un par de años, con esa condición, no vaya a desarrollar un problema de salud. Sí, porque al final de cuentas es un monitoreo que debes de tener, porque también tenemos esa mala costumbre de si no me duele, ¿para qué me checo? ¿No? O sea, si no tengo ningún malestar, ¿para qué voy al médico? ¿Para qué le busco? Sí, exacto. Tenemos esa idea de, ay, ¿para qué me voy a hacer estudios? ¿Me vaya a salir algo mal? Pues por eso, para que si te sale algo mal puedas corregirlo si es que estás en tiempo. Porque también aunque en no algunos... estés en tiempo, hay que darse cuenta de que uno tiene algo para ya ir tomando cartas en el asunto y decir, ok, si tengo obesidad, pues voy a hacer una dieta, voy a cambiar mi régimen de alimentación. Pero aquí me surge una pregunta. ¿Crees que una dieta es personal o tengo yo que influenciar a mi familia para mejorar mi alimentación y mejorar? Es que es ambas. O sea, tiene que ser personal, tienes que empezar por ti y a partir de ahí
eres una influencia para tu entorno. Esto que les mencionaba del ambiente obesogénico en el que vivimos, ¿no? Vamos a una fiesta y si lo que nos ofrecen de botanas son papas y churritos, pues nos comemos eso. Pero si tú me invitas a una fiesta porque tú así lo has decidido, porque tú te estás cuidando como parte de tu dieta individual y me pones de botana pepinos y zanahorias, pues me voy a comer pepinos y zanahorias. Entonces empiezas con tu persona, pero al final sí influyes. E incluso esto que mencionabas hace rato, de es que si toda mi familia se va a comer tacos, van a decir, no, el que no vaya porque está a dieta, malamente dicho, ¿no? Pero ya eso a tu familia les está generando ahí alguna inquietud. ¿Por qué lo está haciendo? ¿No? Y eso hace que empecemos a ser generadores de conciencia. Y un miembro siempre puede influir en el resto. Y si se trata de la mamá, no, bueno, pues con mayor razón. O si se trata de la hermana, de la esposa, o sea, si se trata de quien se encarga de hacer las elecciones de la comida para la familia, es por supuesto que va a influir muchísimo más. Fíjate, ahorita mencionas esta parte de que, pues, cuando tú decides cambiar tus hábitos alimenticios, me da mucha risa porque mi familia sabe que los quiero mucho, mis tíos, pero, yo siempre les he dicho, la verdura no es el centro de mesa, o sea, está para que se la coman, ¿no? Porque la dejan ahí, ¿por qué no? O sea, no me gusta. Y hay un montón de gente que ve la verdura y alguna vez lo platicábamos con mi hermana, cuando creces con esa ideología de que las verduras son un castigo, también, o sea, entra el factor social, cultural y emocional, de que te dicen, no, pues ahora por castigo te vas a comer nada más las verduras, ¿no? O te voy a hacer de comer nada más esto para que se te quite porque no te comiste. Y crecemos con esa condición de decir, no, las verduras guácala, no, porque son castigos. Y lo dulce es premio. Claro, y es muy interesante justo lo que mencionas, porque esta asociación que se ha hecho de verduras y frutas igual a dieta restrictiva, en el concepto que tenemos de dieta es morirme de hambre, está mal, porque al final de cuentas lo que les mencionaba de el aporte que tienen las frutas y las verduras de vitaminas, de minerales, ¿no? Ahora con este tema del COVID, todo el mundo se quiso suplementar con vitamina C. O sea, si nosotros comemos frutas, de verdad que no hay necesidad de hacer una suplementación, porque la vitamina C es de las que más encontramos en las frutas y en las verduras. Entonces, es esta asociación con un beneficio a nuestra salud. Hace un momento que me preguntabas de cómo vamos generando esta conciencia. Como adultos, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con las nuevas generaciones, porque yo tengo la experiencia de pacientes que me han dicho, oye, es que mi hijo me ve comer verduras y ahora pues me pide verduras, ¿no? Entonces, sí seguimos mucho el ejemplo como esta raza humana que somos, ¿no? De, bueno, si yo veo que tú tomas agua, pues yo tomo agua, pero si yo veo que tomo refresco, pues voy a tomar refresco. Entonces, esta parte también de ir generando conciencia es cuando yo asumo mi responsabilidad individual, pues es algo que voy a ir transmitiendo al entorno en el que yo me encuentro. Quizá tu influencia va a ser del 1% o quizá tu influencia va a ser del radical, ¿no? Y van a decir, no, si todos le vamos a entrar, y no esperarnos a que el paciente con obesidad que se infartó necesita hacer cambios y ahora sí toda la familia le vamos a ayudar, ¿no? Okay. Sí, y aparte cuando ya te das cuenta que tienes un problema de salud como es la obesidad, lo primero y lo más importante es esa parte, ¿no? Tener conciencia de que puedes revertirla o controlarla a través de los hábitos alimenticios, ¿no? Y que si antes salías a la calle y te comprabas tu refresquito porque hacía un montón de calor y ibas a la tiendita que está en la esquinita y abrías el refri y sacabas un refresquito o un juguito, pues lo cambias por una botella de agua que andes cargando, sobre todo también para generar también otros hábitos.
Y actividad física, que es Ok, parte de porque eso es algo que mencionabas, ¿no? Tu consumo energético, tu consumo de comida tiene que ser equivalente a tus actividades. ¿Va que va? Entonces, sí, y sobre todo, algo que mencionabas, administrarnos. Si vamos a comer en la tarde, vamos a ir a la fiesta y carnitas, pues a la mañana vamos a comer algo más ligero, ¿no? Pero sin mantenernos sin comer. O sea, eso va a ser complicado. Sí, dejar de comer no es la opción, ¿eh? O Porque sea, también es el error que mucha gente comete, claro, ¿no? o sea, si hay mucha gente que sea, pues yo voy a dejar de comer para bajar de peso. Y ojalá fuera así de sencillo. Yo les aseguro que si dejando de comer y haciendo más ejercicio, todo se arreglara, no tendríamos una sociedad que viviera con obesidad. O sea, no existiría, no se los dije, pero se considera que en el mundo de cada 6 personas, una es obesa. O sea, ni siquiera de cada 10, es de cada 6. Es de cada 6 a nivel mundial. O sea, 800 millones de personas en el mundo que viven con obesidad. Y se estima que para el 2030 existan alrededor de 250 millones de niños con obesidad. O sea, sé que WALL-E es una posible realidad del futuro. Claro, no es tan, Wow. no suena tanta ciencia ficción, ¿no? Ok. Y aparte, el impacto económico que también tiene, o sea, es el sostener a la enfermedad de la obesidad es algo que nos cuesta a todos, ¿eh? Y que es bien caro, es muy, muy caro la entidad de la obesidad como tal, pero además todo lo que genera. Es más caro liberarnos, bueno, curarnos la obesidad que mantenernos a dieta con un nutriólogo. Es que, como les decía, la obesidad es una enfermedad crónica. Lo que tenemos que hacer es aprender a tratarla y vivir con la obesidad de manera tal que no nos dé problemas. Wow. Pues la verdad es que queda mucha información, queda mucho que decir. Aquí lo más conveniente es que si ya escuchamos que tenemos alguna de estas características también, que Sí. nos amarramos las agujetas y estamos de, ¿no? O Sobre sea, todo, o lo nos que da el dijimos- vaguido. Lo que dijimos no es una guía, es simplemente son parámetros para ver qué Claro. tenemos o no. Y sobre todo, aquí el punto es acercarnos con los profesionales. Y aquí tenemos una gran profesional. Sí, a Yare, por Yareli. favor, ¿nos puedes Sí. decir dónde te podemos encontrar si es que nos quedó alguna duda y queremos resolverla o solicitar una consulta? Sí, claro, pueden visitar la página www.biennutrir.mx, en el Facebook como Biennutrir y en Instagram como Biennutrir_ y ahí pues nos pueden contactar. Tu consultorio. En el Hospital Florencia, en la Torre América 2, consultorio 605, estoy a sus órdenes. Y ahí puede hacer un experimento muy sencillo, porque si quiere llegar y decirle, no, si me sofoco, súbase por las escaleras. Correcto. Y bueno, antes de irnos rápido, recuerden Saludos. que pues mandamos saludos a todos nuestros escuchas, a los que son fieles escuchas de estos podcasts. A Angélica Carranza de la Mitotería, gracias por siempre comentar nuestros podcasts, y a todos aquellos que están al pendiente. Y recuerden también que estos podcasts llegan a ustedes gracias a Notas con Sabor, que sí están recomendadas, o sea, Son unas galletas que la nutrióloga nos ha dicho, sí pueden comerlas, muchachos. Adelante. o sea, claro, no se siente y se acabe lo de una caja en una sentada, por Usted favor, siéntese, acábesela, después se sale a correr. no, de a poquito, No. para que las disfrute mejor. Una aparte. prueba sí se vale. Sí. Pues muchas gracias, Yare, y Gracias estamos a al ustedes. pendiente. Gracias, chicos. Muchas gracias, Yare. Bueno, nos estamos viendo. Adiós. Escuchando. No, nos vemos porque ellos nos ven y nos dicen, mira, de esto se va a tratar ahora. Deja escucharlos. Dale pues. Muchas gracias. Adiós. Esto fue Diálogos en Colectivo. Comparte nuestras publicaciones y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.